Bien, ya compadre, entonces seguimos haciendo análisis de curvas. Ahora sí vamos a ver un problema bastante más interesante que el que hicimos hace un ratito, ¿ya? Ok. Ya. Este compadre es una función polinómica, ¿cierto? Entonces los pasos sagrados a seguir, primero, dominio y recorrido. Ya. Sí. Dominio. Le dije, compadre, hace un ratito, el Los dominio reales. de toda función polinómica son los reales. Recorrido. Los vamos a sacar luego, ¿ya? Ok. Ya. ¿Qué más, viejito? Si es par o impar. Claramente no es ni par ni impar, ¿cierto? Porque tiene un exponente par y uno impar. Exactamente. Ya. Sí, compadre. Entonces, los pasos sagrados a seguir. Primero, encontramos, valga la redundancia, la primera derivada. Quedaría 4x cubo menos 12x cuadrado, ¿cierto? Ajá. Ya. Segundo paso, igualamos la primera derivada a 0. Nos quedará 4x cubo menos 12x cuadrado igual a 0 y tenemos que resolver esta ecuación, ¿cierto? Y las soluciones de esta ecuación van a ser los puntitos críticos, candidatos a ser máximos o mínimos. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo resolvemos esta ecuación, perrito? ¿Cómo lo hacemos? Factorizando. Buena pregunta. Factorizando. Primero, antes que todo, para simplificar un poquito, dividamos por 4. ¿Cierto? Sí. ¿Qué haría x cubo? Factorizar al tiro por x cuadrado. Sí, perfecto. Y efectivamente, y ahora factorizamos por x cuadrado. Perfecto. Me queda x cuadrado, factor de x, menos... 3. ¡Ah, mire! Quedaron las raíces. Me va a quedar una raíz. ¿Ya? Perfecto. Ahí quedaron las raíces, pues, bro. ¿Cómo? X menos... Una es x menos 3, la otra es x cuadrado. Entonces, por una parte, x cuadrado es igual a 0, que es este factor, o bien x menos 3 es igual a 0, ¿cierto? Resolvemos cada ecuación por separado. Acá me queda que x igual a 0, y acá me queda que x es igual a 3, ¿cierto, compadre? Entonces, voy a escribir por acá. X... Eso no, esos son los puntos críticos. Exacto, estoy escribiendo, compadre. Acá va a ser nuestro resumen, ¿ya? Aquí. Ya. Por aquí mejor. Pero póngale puntos críticos. Póngale, por favor. Sí, tranquilo, tranquilo. Para no confundirme, Ya, porque entonces, tengo esto confusión entre los puntos críticos y las raíces. Ya, compadre, para que no se confunda, las raíces son los valores en que... es donde corta la función al eje de las x. Esas son Sí. las raíces. Sí, ahí está ¿Ya? el tema, que me confundo con eso. Perfecto. Ya, Déjame compadre. buscar mi jarabe, profe, un segundito. Sí, vaya nomás, viejito. Bien, ya, compadre. Entonces, obtenemos los puntitos críticos. ¿Y cómo hacemos eso? Obtenemos la primera derivada, igualamos la primera derivada a 0 y resolvemos la ecuación. ¿Cierto? ¿Duda, consulta? Bien. Esos son los pasitos a seguir. Luego, el siguiente paso a seguir. Paso fundamental. Encontrar la segunda derivada. Ay, se me acabó el jarabe. Ya. ¿Ya? Encontremos la segunda derivada, es decir, tomamos la primera derivada y la derivamos de nuevo. ¿Cuánto será nuestra segunda derivada? Ya, Quita, entonces, igualamos la segunda derivada a 0. Entonces me quedará 12x cuadrado menos 24x igual a 0. Divido por 12, ¿cierto? Me queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Factorizo por x factor de x menos 2 igual a 0. X igual a 0 o bien x igual a 2, ¿cierto? Ahora sí, pues. Ahora sí. Entonces, 0 y 2 son los puntitos de inflexión. No andábamos tan lejos, ¿ya? Entonces ahora los marcos. 0 de menor a mayor, 2 y 3, ¿cierto? Ajá. Ya. Perfecto. Entonces, compadre, le enseño, viejito, una forma de manejar esta tabla. Váyase primero a encontrar el signo de la segunda derivada. Primero ese, ¿ya? Ok. Ya, compadre, entonces voy a marcar acá nuestra segunda derivada, esta, y voy a marcar la primera derivada, que es esta. Ya. Encontremos entonces, compadre, el signo de la segunda derivada. Ya. Un valor entre el menos infinito y el 0.
cual nosotros queramos. Dígame usted, compadre. Entre menos infinito y el 0, Sí. menos 1. Menos 1. Repasémoslo por menos 1. 12 por menos 1 al cuadrado es 12, ¿cierto? Sí. 12 menos 24. 12 más 24. 12 más. Positivo, ¿cierto? Positivo, ya. Positivo. Pregunta. ¿Tengo que seguir analizando el signo de mi segunda derivada? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque siempre va a ser positivo. No, no necesariamente. No, ¿por qué? Porque estos sí o sí son puntos de inflexión, po. Entonces, viejito, acá tenemos 0. El punto de inflexión es donde mi función Entonces va a cambia ser hacia negativo. abierta hacia abajo, hacia arriba, o viceversa, o es donde cambia el signo de mi segunda derivada, po. Entonces va a ser negativo. Claro, pues los puntos de inflexión son donde cambia el signo de mi segunda derivada, po, compadre. Entonces, fíjese que Negativo. como 0 es punto de inflexión, acá buscamos negativo. 2 es punto de inflexión, positivo. 3 no es punto de inflexión, sigue siendo positivo. Pero y eso, no era que el tercer espacio no corría para el 3, el 2 y el 3, A ver cómo fue. algún valor entre el 2 y el 3. Ya, un like para mi alumno, un like hacia abajo. Ay, qué pesado, profesor. Ya, de nuevo, compadre. Los puntos de inflexión en la tabla son donde mi segunda derivada cambia de signo. Ok. Entonces, si 3 no es punto de inflexión, la segunda derivada no vas a cambiar de signo, po. ¿Por qué acá me salió un más? Porque hice mis análisis, ¿cierto? ¿Por qué acá puse un menos? Porque 0 es punto de inflexión. Es decir, aquí mi segunda derivada cambia de signo. Ok. ¿Por qué acá puse un más? No es porque haya hecho un análisis acá y dije un valor entre el 2 y el 3. No, mentira. Porque 2 es punto de inflexión, po. Es donde mi segunda derivada cambia de signo, po. Ya. ¿Por qué acá puse un más? Porque 3 no es punto de inflexión. Entonces aquí su segunda derivada no cambia de signo. Ya. Ahora, si quiere hacer un análisis de todos los intervalos en su segunda derivada, perfecto, ningún problema, se puede hacer, pero es más largo. No, está bien. ¿Ya? Ya, compadre, ¿por qué no hice análisis o por qué hice solamente el análisis en mi primer intervalo? Porque esto me asegura que es un punto de inflexión, po. Asegura que es donde la segunda derivada cambia el signo, po. Ya. ¿Cierto? ¿Duda, consulta? ¿No? Ya. Ya, compadre, entonces ahora voy por mi primera derivada. ¿Ahora tendría que hacer el análisis en cada uno de los términos? Sí. ¿En cada uno de los intervalos? Sí. Porque estos son candidatos al máximo mínimo. No tengo idea si es que mi primera derivada va a cambiar de signo o no. Ok. Entonces aquí se hace el análisis en todos. Perfecto. Ya. Entonces, un valor entre el menos infinito y el 0. Menos 1. Y lo reemplazo en mi primera derivada. Menos 4, menos 12, ¿cierto? Negativo. Menos 4 más 12. Mano arriba para mi alumno, por favor. Perdón. Arriba. Mano abajo para mi alumno. ¿Por qué? Si es menos 1. Ya pues, 12 por menos 1. Perdón, menos 1 al cuadrado. 1. 1, pues. Pues ya, ok. Ya. Estoy leseando yo. Entonces me queda menos 4 menos 12. Negativo, ¿cierto? Ajá. Negativo, ya. Del 0 al 2 le damos el 1, ¿cierto? El 1. 4 menos 12, negativo. ¿Cierto? Ajá. Ya. Del 2 al 3 le damos el 1,5 al 3 medios, ¿cierto? Uy, eso va a ser más difícil. A ver. Me quedará 4 por 3 medios elevado al cubo. Menos 12 por 3 medios al cuadrado. Chuta. ¿Cuál es mayor? No sabemos. 4 por 27 sobre 4, ¿cierto?
Mentira. Sobre 8. ¿Sí? Menos 12 por 9 sobre 4. 27 medios. ¿Se van esto? Menos. Y simplifique al tiro. Aquí El 12 con el 4. 1 y 3. Menos 27. Obviamente, la mitad menos un número es menor que 0, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, acá me queda negativo. ¿Ya? Ujú. Ya. Del 3 al más infinito, démosle el 4. 4 por 4 al cubo es 4 por 4 es 64, ¿cierto? 64. ¿4 por 4? Es que le di el 4, aquí. Me queda 4 por 4 al cubo. Ya. Me queda 4 por 4 al 64. cubo ya es... Sí, pues ahí está, ¿ven? Sí, 4... Ah, sí, pues 4 al cubo ya es 64. Ah, sí, está bien. 64. Menos 12 por 4 al cuadrado, 16. ¿Cuál es más grande? Este, obviamente. ¿Cierto? Ajá. Entonces, este es más grande, este es más chico, esto es positivo. ¿Sí? Ujú. Ya. Perfecto. Entonces, ¿Qué dice eso? ¿qué dice esto? Ya, compadre. Mire, fíjese, compadre, que el puntito crítico 0, que era ser un candidato, pero que era es un candidato a ser máximo y mínimo, no resultó ser ninguno de los dos. ¿Por qué? Le explico a continuación. Mire, fijito, nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando mi segunda derivada es mayor que 0, la función es abierta hacia arriba, ¿cierto? La segunda derivada es mayor que 0, ¿Sí? la función es ABC. Y cuando la segunda derivada es menor que 0, la función es abierta hacia abajo. Entonces acá, mire, va a ser abierta hacia arriba la función, ¿cierto? Aquí va a ser abierta hacia abajo, aquí va a ser abierta hacia arriba, y aquí va a seguir siendo abierta hacia arriba, ¿cierto? Ajá. Ya. Nosotros sabemos, compadre, que cuando mi primera derivada es negativa, la función es decreciente, y cuando mi primera derivada es positiva, la función es creciente, ¿cierto? Ajá. Entonces aquí la función decrece, 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 y aquí crece, ¿cierto? Ok. Ya, compadre, el 0, que era punto candidato a ser máximo mínimo, no resultó ni ser ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque aquí la función viene bajando y en el 0 sigue bajando, po. Entonces este puntito que está en medio no es ni máximo ni mínimo, pues, ¿ves? ¿Y qué pasó con que la función era cóncava? Aquí, pues, con el signo de la segunda derivada. Ya, pues la función en 0 es cóncava. La función en 0, sí, aquí abre hacia arriba y aquí abre hacia abajo, pero eso no tiene nada que ver con los máximos ni los mínimos, po. Ya, ok. Estoy estudiando el 0 así como candidato a ser máximo o mínimo, ¿lo ves? Sí. Ya, aquí en este caso el 0, que era candidato a ser máximo o mínimo, no fue ninguno de los dos, po, porque da un punto que está en medio, po, ¿ves? Porque aquí la función va bajando, y enfóquese solamente en esto nomás, aquí. Aquí la función baja y aquí también baja, entonces no es ni máximo ni mínimo. Le va a quedar claro con lo siguiente, mire, el 3, que era un candidato a ser máximo o mínimo, resultó ser un mínimo. ¿Por qué resultó ser un mínimo? Porque aquí la función va bajando y luego va subiendo. Es el punto más bajo de la función. Ah, claro, es verdad. ¿Lo ve, compadre? Sí. Y el máximo es el infinito. No tiene máximo. ¿Tiene La máximo? no tiene máximo. Siempre sigue subiendo acá. Claro. Ya. De hecho, compadre, la forma que le acabo de enseñar para encontrar un máximo mínimo se llama el criterio de la primera derivada. Ah, de la primera derivada, compadre.
Porque hay dos criterios para saber si que los puntitos críticos son máximos o mínimos. El criterio de la primera derivada, que es usando esta tabla, Ok. o el criterio de la segunda derivada, que lo hicimos en el video anterior. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora eso es, también. discriminando con los otros puntos de Y inflexión. lo vamos a hacer ahora también. Compadre, si queremos hacer el criterio de la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es evaluar los puntitos críticos, los candidatos a ser máximo o mínimo, los vamos a evaluar en la segunda derivada. Si esa evaluación da mayor que 0, el puntito crítico era un mínimo. Si da menor que 0, Ah, el puntito eso crítico... era lo que hicimos en clase. Ya, perfecto. Entonces, evaluemos la segunda derivada en el primer candidato, en 0. ¿Cuánto queda? 0, ¿cierto? Ajá. Ah, no tengo idea si es máximo o mínimo, no sé si es máximo o mínimo. Sí sé que es un punto de inflexión. Bueno, ahí está. ¿Cierto? Ujú. Y aquí tampoco supe. Evaluamos, compadre, la segunda derivada en el otro candidato a ser máximo y mínimo. En 3. ¿Cuánto me queda? 12 por 9, ¿cierto? Menos 24 por 3. Ya. Factoricemos por 12, a ver. 12 factor de 9 menos 2 por 3, ¿cierto? Positivo. Positivo. La evaluación en 3 es positiva. Por lo tanto, este valor es un mínimo. Perfecto. ¿Lo ves, compadre? Sí. ¿Sí? Entonces, usted dispone de dos herramientas para ver si que los puntitos críticos son máximo o mínimo. El criterio de la primera derivada, que es haciendo la tablita, y Sí. cuando vea, por ejemplo, algo así, que su función haga así, entonces va a ser un mínimo, y cuando vea que su función haga así, entonces claramente va a ser un máximo. Sí. Profe, tengo una O pregunta. el criterio de la segunda derivada. Dígame, compadre. Una pregunta. Cuando uno tiene ahí los criterios en la tablita, uno mira para la concavidad la segunda derivada y para ver si es creciente o decreciente la primera derivada. Exacto, exacto. Entonces exacto. entendí. Exacto, exacto. ¿Y dónde quedó nuestro recorrido, profesor? Ah, eso lo vamos a hacer en el gráfico, ¿ya? Ya. Todavía no. Hagamos Ya. el gráfico y terminemos porque ya Sí. quedamos bien. Ya, compadre. Sí, estamos bien tranquilos, ya. Entonces, compadre, una vez que tenemos esa tablita, falta dos cositas. Los puntos. Los puntos. ¿Ya? Vamos a preguntarnos cuánto es f de 0. Vamos a preguntarnos cuánto es f de 2 y f de 3. Y esto me va a dar los puntos por los cuales la función pasa. Perfecto. Ya, yo lo voy a hacer con la calculadora, compadre, para no hacer tanto cuento, porque... bueno, en 0 obviamente que le va a dar 10, ¿cierto? Sí. Porque me queda 0, 0, 10. Ya. Pero va a quedar x cuadrado... Pero 0,10. Sí, ese sí. 0,10. Ya. Más 10 y la voy a evaluar, compadre, aquí usando la calculadora. Ujú. En x igual a 2. Me da menos 6. ¿Eso le evaluó automáticamente, profe? Sí. Qué bacán. Ya. Y ahora la voy a evaluar en 3. Y da menos 17. Por lo tanto, la función pasa por 3, menos 17. ¿Ya? Ajá. Perfecto. Bien. Entonces, ahora estamos en condiciones, compadre. Voy a borrar esto ya porque ya no nos sirve ya. Ya. Ahora estamos en condiciones de hacer la gráfica. Ah, ojo, algunos profesores preguntan, encuentre el valor o encuentre dónde la función es creciente, encuentre dónde la función es decreciente. Compadre, esta tabla me da el resumen de todo. ¿Ya? Por Sí. ejemplo, si el profesor me preguntara, encuentre dónde la función es decreciente. ¿Dónde la función es decreciente? Aquí baja, baja, baja. La función es decreciente del menos infinito hasta el 3. ¿Cerrado o...? Abierto, 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 abierto.
Porque en el 3 la función no es ni creciente ni decreciente. El 3 es un punto mínimo. Ya, ok. ¿Ya? Si el profesor me preguntara, encuentre dónde la función es abierta hacia arriba. Usted dice, la función es abierta hacia arriba desde el menos infinito hasta el 0, abierto, unión del 2 al más infinito. Abierto también, ¿cierto? Ajá. La tabla me da toda la información y todas las preguntas que me hagan, ¿ya? Por si acaso. Ya, compadre, entonces, ahora vamos a hacer nuestro gráfico. Y, vamos a hacer nuestro gráfico entonces. Vamos a hacer ahí, ahí, ahí. Ya. Vamos a ubicar entonces los puntos. 0,10. 0,10. 2, menos 6. 2, menos 6. Por acá. Y el punto 3, menos 17. 3, ahí. Menos 17. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ya, compadre, entonces una vez que ubiqué los puntos, que para eso evalúo en los puntitos en cuestión a la función inicial, ¿ya? Ya. Que la voy a escribir en verdad, porque no la deberías haber borrado. ¿Ya? Entonces, para eso me dan los puntitos, ahora me voy a mi tablita. Y analizo cada intervalo de mi tabla. Ya. Desde el menos infinito hasta el 0, la función es decreciente y abre hacia arriba. Es decir, algo así, ¿cierto? Ajá. Decreciente y abre hacia arriba. Ya. Desde el 0 hasta el 2, la función sigue bajando el cerrito, pero ahora abre hacia abajo. Ahí. Dame un segundito, profe. ¿Sí? Bueno, mi alumno se fue. Mientras se fue, yo les pido a la gente de YouTube que se suscriba al canal, porque en verdad hago muchas clases en línea y también tengo otro canal donde hago... Hola, profe. yo volví a mi alumno, ya. Bien. No, mentira. Promociones en No me deja hacerme publicidad, compadre. Está bien. Ya. Bien, mijito, entonces... ¡Suscríbete! ¡Déjale like! Hago Ya, una compadre. canción, profe, así como... ¡Suscríbete! Claro, suscríbete. Ya, compadre, bien. Entonces, viejito, sigamos haciendo acá el ejercicio. Ya. Estábamos acá, ¿cierto? Pasemos a este intervalo. Del 2 al 3, la función sigue bajando, pero abre hacia arriba. Sigue bajando, pero abre hacia arriba. No me quedó muy bien, pero ahí. Sigue bajando, pero abre hacia arriba, ¿cierto? Y luego me dice, del 3 al más infinito, es decir, acá, en todo este tramo, la función abre hacia arriba y es creciente. Aquí se da como la vuelta. Y va para allá. ¿Ya? Excelente. Ya. Excelente. Ya, compadre, observaciones finales. Recorrido. No sé cómo explicar el recorrido de esa No, cosa. sí, fácil. El recorrido son los valores que toma ahí. Es desde el menos 17 hasta el más infinito. Excelente. Desde el menos 17 hasta el más infinito. Perfecto. El menos 17 es cerrado, ¿cierto? Porque Sí. toma el menos 17. Ese es el recorrido de la función. ¡Wow! Lo logramos, Perfecto. profesor. ¿Nos faltó algo, compadre? No, nada. No, nada, estamos. Ahí está escrito entonces nuestro análisis de la curva. ¿De compadre? Sí. Perfecto, excelente, perito. Muy bien. Ya puede cortar la grabación. Perfecto.